gobierno le tuvo miedo a la propuesta. Sería raro que un intendente regional que tiene un juicio de reproche tan grave, que forma parte de un gobierno que no busca el diálogo, no se vaya antes. Sí o sí los camioneros de Chile vamos a estar en La Moneda. Si interviene el orden público, hay que tomar las medidas que la ley concede. Si no nos dejan entrar la caravana, creemos que la medida que vamos a tomar con la dirigencia de aquí en la región es cortar las dos carreteras. Todos los camioneros lo único que están victimizándose. Dijimos que íbamos a llegar a La Moneda y llegamos a La Moneda. Vamos a estar las universidades estatales. A lo mejor seremos la única que estaremos, no importa. La Universidad Católica tiene que evaluar muy seriamente si se adhiere o no. No una carrera contra el tiempo. Es lo que se debió haber hecho desde el primer día, que tú cuentas con la experiencia de lo que hay. La pregunta es si este nuevo consejo va a tener la fuerza suficiente. Un consejo consultivo encabezado por Sergio Vitar, exministro de Educación, que hizo poco y nada por la educación pública. Él debía renunciar a esta comisión ministerial. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudadanos, al debate que abre la semana como todos los lunes en CNN Chile. Días cargados todavía con las repercusiones de la manifestación de los camioneros que finalmente lograron pasar frente a La Moneda después de tener un día en vilo al gobierno, un gobierno que ya arrastraba problemas en la Araucanía con la destitución del intendente Huenchumilla. Además, problemas también en el Ministerio de Educación, que debió cambiar otra vez los criterios de gratuidad e intenta ahora acumular fuerzas, sumando, por ejemplo, al exministro Sergio Vitar, uno de los críticos de los cambios, a un nuevo equipo asesor. Todo eso y más va a ser parte de la discusión, del debate, de la conversación, en que ustedes también son protagonistas aquí en Ciudadanos. Y partimos con la elección de la frase de la semana. Ustedes, como siempre, opinando en el hashtag Ciudadanos, son los que eligen cuál es la frase más destacada, la más llamativa, la que va a quedar para el recuerdo de estos últimos 7 días. Fue difícil elegir una sola del exintendente Huenchumilla, porque vaya que habló después de ser destituido por el gobierno. Esta es la que elegimos como una de las frases representativas del exintendente. Pues yo soy un actor político y no voy a quedar callado frente al ministro del Interior. A mí no me da miedo que el señor Burgos diga lo que quiera. Yo soy un actor político, tanto como él. Dardos de Huenchumilla a Jorge Burgos. Qué semana difícil la que tuvo el ministro del Interior, que con los camioneros a las puertas de Santiago reconoció el fracaso del Estado en la Araucanía. Yo reconozco que hay una situación de fracaso del Estado cuando desde hace mucho tiempo, incluso mucho antes de este gobierno, actos de esa naturaleza, muchos, no todos, pero muchos han quedado impunes. Te lo veía ahí en segundo plano, detrás del ministro del Interior, el subsecretario Mahmoud Alewi. Hasta ahora actuaban en conjunto. Se dijeron muchas cosas ese día. Una de las frases la pronunció esa mañana el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, eso lo hemos dicho. Ellos han venido desde la 9ª región hasta la región metropolitana, pero no van a entrar 13 camiones a la región metropolitana. No van a entrar, decía el subsecretario. Horas después se tomó la decisión de dejarlos pasar incluso frente a La Moneda. Desde el gremio de los camioneros se insistía que esto era meramente gremial, que no había intenciones políticas detrás de esta protesta. Esto decía el presidente de la Confederación Nacional, Sergio Pérez. De los verdaderos dirigentes, los gremialistas de verdad, no tenemos color político. El partido que nosotros tenemos es el partido del trabajo, del emprendimiento, de la seriedad y la responsabilidad. Algunos le creyeron, otros no tanto. Esas son las 4 frases que tenemos como candidata a frase de la semana. Huenchumilla, Alewi, Burgos y Pérez, entonces, son los candidatos, y nuestros panelistas, plantel titularísimo en el día de hoy, ya nos acompaña Laura Albornoz, Hernán Larraín, Cecilia Pérez, Alberto Mayor. Muchas gracias a todos. Además tenemos un libro excelente, permítame que lo diga, para regalar en el día de hoy. Entre quienes opinen sobre todo eso, entre quienes opinen con el hashtag Ciudadanos, vamos a estar regalando goles y autogoles de historia política del fútbol chileno. Ahí lo ven ustedes, entre quienes estén den la opinión más interesante, la más atractiva, la más llamativa. Vamos a estar regalando entonces un ejemplar de este libro acá en el capítulo de hoy.
Uf, de Arturo Alessandri para adelante. Wow. Toda la historia con la Copa América. política hasta la Copa América de Julio Nosotros también concursamos, ¿no? Si opinan por Twitter, puede ser. Estaba arreglado. Aprovechen la pausa de opinar por Twitter. ¿Alguien compró la Copa América? ¿Estaba arreglada? ¿No? Ah, bueno, tiene que leerlo. Tiene que leerlo. Pasaremos al final. A ver, votemos pues. Laura, partamos contigo. Frase de la semana. A ver, yo considero que todas las frases dichas en el contexto de la salida del ex intendente Huanchumilla son dimes y diretes propios de un ajuste de intendente, que entiendo que no vale la pena mucho debatir, en tanto es una facultad privativa de la presidenta y el ministro Burgo actuó de conformidad a su instrucción, así que yo no me preocupo de eso. Yo me parece relevante analizar, sí, el origen y poder transparentar el origen de los movimientos y de las diferentes manifestaciones sociales. Siempre es bueno de parte de la ciudadanía, porque los partidos políticos en general se identifican, o los representantes políticos, con un sector político determinado o levantan determinadas banderas. No siempre son todo lo transparente que uno quisiera, pero uno más o menos lo puede identificar. En el caso del señor Pérez, que justamente cuando interviene ante la prensa lo hace diciendo que él no pertenece a un sector político y después de eso pues, se hacen algunas afirmaciones de personas del y su gremio referente a que alababan cómo se administraba en la época del dictador Pinochet, o referido a informaciones que uno tiene a que uno de ellos fue candidato a diputado. A mí me gustaría saber cuánto de la movilización legítima, democrática, absolutamente pertinente de los camioneros, como de cualquier grupo de la sociedad que quiera manifestarse para expresar su puntos de vista, sus preocupaciones, no tiene un componente político estrictamente, y es tan verdadera su afirmación como lo señaló hace un momento atrás. ¿Qué tanto aprovechó esta coyuntura para hacer de esto un punto del gobierno, o fue efectivamente un error de parte del comité político de no haber administrado esto a tiempo y en forma? Yo siento que no tenemos todos los elementos en la mano para poder emitir un juicio preciso al respecto. ¿Te quedas con la frase de Pérez entonces? Sí. Él en todo caso desmintió haber sido precandidato a diputado por la UDI, como se salió en algún medio de comunicación por ahí. Cecilia. Yo creo que lejos y quiero decir más que frase, la figura de la semana es el intendente o el ex intendente Huanchumilla. De hecho, la frase que vimos es lejos la más fome de las que dijo. Se mandó otras mejores, como por ejemplo de que el gobierno le tuvo miedo a su propuesta que había entregado para tener algún tipo de solución al conflicto de la Araucanía después de 100 años. Como por ejemplo que el gobierno iba por mal camino y la Araucanía iba por mal camino. Más allá de otras afirmaciones donde uno siente que se fue tirando el mantel. Pero si uno lo ve desde el principio, desde que es nombrado Huanchumilla, uno no debiese sorprenderse y el ministro Burgo no debió haberse sorprendido, porque me da la impresión que no sabían con la chichita que se estaban curando. El exintendente tiene una amplia trayectoria política, fue ministro, fue alcalde, fue parlamentario, tiene una identidad propia, tiene además una personalidad propia y se partió notando desde el minuto en que fue nombrado intendente, como pidiendo perdón al pueblo mapuche, así asume él. Después sale con frases como que si no consigue, en definitiva, lograr una paz en la Araucanía, él está dispuesto a quemarse los onzos en la plaza, y termina finalmente desconociendo de que tiene jerarquías superiores que están por sobre él, que en este caso, como decía Laura, si bien es representante de la Presidenta de la República, su superior jerárquico es el subsecretario y el ministro del Interior, y la verdad que nunca se entendió, o él lo entendió así. Así yo creo que la salida de él y todo lo que él señaló, siendo muy crítico hacia su gobierno, es el personaje que marca más que esa frase en particular de las que salían. Yo, estando de acuerdo en principio con la Cecilia, me voy a quedar con la frase del subsecretario Lewy. Aunque parece menos sexy o menos rimbombante, creo que es más gráfica políticamente de lo que ha ocurrido en los últimos días. Habla de una falta de conducción, de poca claridad, de desprolijidad que se ve no solo en los proyectos de ley, pero sobre todo en la conducción política al interior de la moneda. Habla de las divisiones que hay y de las críticas desde el gobierno, de la relación de la moneda con la nueva mayoría. Tengo la impresión de que esa frase, de alguna manera, que impone un criterio que, por supuesto, no se cumplió y que generó una verdadera lucha de cuñas entre el gobierno y su propio sector, habla de creo es el tema de la semana. ¿Alberto? Sí, yo creo que Huanchumilla deposita como figura en la semana, articula los dos temas, a mi juicio. El tema de su propia salida
evidentemente Huenchumilla no cuadraba mucho en la nueva mayoría, no por una cuestión de ideas, sino básicamente por no cumplía 3 de los requisitos, o tenía 3 requisitos que no son afines a la nueva mayoría. Primero era valiente, segundo tenía un proyecto y tenía las cosas claras. O sea, 3 cosas que eran completamente imposibles de mantener en relación con el gobierno. Y el gobierno, bueno, lo terminó sacando, me parece, era bastante natural. Ahora, lo sacan y ahí me parece que abren una puerta y hay un error político enorme. Lo sacan justamente cuando comienza la movilización de los camioneros. Y los camioneros querían sacar a Huenchumilla. Los propietarios de camiones, para ser preciso, en realidad, porque los camioneros, los conductores estaban en contra de la movilización, los propietarios de camiones. Y los propietarios de camiones entonces ven un primer triunfo sin haber todavía llegado a las puertas de Santiago, que era su objetivo. Y por tanto ven a un gobierno que abre la puerta, saca todos los muros de contención, saca todo el cinturón protector y va a permitir que van a pasar. Por tanto, Huenchumilla, a mi juicio, sintetiza en la semana de fracaso del gobierno por ineptitud política y por tampoco tener claro cuál es el proyecto para la zona de la Araucanía, porque si hubiesen tenido claro que el proyecto de Huenchumilla era el propio, no pasaba todo esto y le habrían podido contestar con más autoridad a los camioneros sin decirle primero que no, luego que sí, sin moneda, con moneda, en fin, todo lo que vivimos. Y de ahí, Alberto, y para abrir el debate sobre el tema de los camioneros, algunos incluso han dicho que el jueves fue el peor día del gobierno. No sé si es una exageración, pero ¿cómo se entiende lo que pasó con tantas idas y vueltas, con instrucciones contradictorias y que termina finalmente con abriéndole el paso a los camioneros frente a la moneda en horario prime de los noticieros de televisión, después de generar todo un día de expectativa en torno a algo que pudo haber sido algo muy menor? Al final eran 13 camiones. Bueno, claro, yo entiendo al gobierno, a un punto de vista yo entiendo al gobierno. O sea, la foto de un camión quemado frente a la moneda no es proporcional al problema. O sea, yo creo que el gobierno entiende, no nos merecemos esa foto como país, como Estado, todo lo que... Además, la derecha empresarial que siempre está preocupada de la imagen país, digamos que la foto no es representativa de la situación del país. Y por eso yo creo que el gobierno tenía un punto al respecto. Pero, si no querían la foto, no querían la foto y no se abrían las compuertas. No olvidemos que por tapar las carreteras, los caminos, se había aplicado la ley de seguridad del Estado el año 2002 por parte de Ricardo Lagos a los migreros, ¿ya? Y resulta que aquí en la mañana se amenazó con aplicar todo el rigor de la ley y a la tarde le pusieron las cámaras. Entonces estamos hablando de que efectivamente hubo una inconsistencia. Ahora, yo creo que eso por el lado del gobierno. Por el lado de los propietarios de camiones, yo creo que hay un punto que analizar. Me llama la atención una movilización cuyo costo para ello es aproximadamente, según las cifras de ellos mismos, 30 millones de dólares, quizás un poquitito más, según las cifras de ellos mismos, y resulta que el costo total de los 133 camiones en 18 años es más o menos 10 millones de dólares, 13 millones de dólares, más o menos si fueran todos los camiones nuevos, ¿ya? Y resulta que están dispuestos a gastarse más del doble en 5 días para poder hacer el punto, supuestamente, de la delincuencia, en circunstancias que los mismos choferes, los mismos conductores de camiones, hicieron una declaración diciendo que no estaban de acuerdo con la movilización, que son los afectados directos. ¿Tú dices que los propietarios de camiones no son buenos para las matemáticas? Yo digo que no, yo digo que son demasiado buenos para las matemáticas que nosotros no conocemos, porque el tema no es la propiedad de esos camiones, el tema no es la seguridad de sus trabajadores, porque hemos visto la forma en que los contratan y hemos visto que los trabajadores no han dicho que tengan problemas al respecto, y por tanto hay otro tema que me parece que tiene que ver con la reforma laboral, porque es cosa de ver su página web, cuál es la agenda que ellos tienen, y hay otro tema que tiene que ver con inestabilizar al gobierno, y me parece que eso, como objetivo político, es despreciable. O sea, porque un gobierno está débil no merece ser desestabilizado. Un gobierno que está débil, uno puede querer apoyar o no querer apoyar, pero otra cosa es querer hacer algo supuestamente para protestar por la delincuencia o el terrorismo, en circunstancias que los datos no cuadran. Yo esa cifra de los 30 millones de dólares no la vi, por parte de los camioneros. Lo calculo a partir de lo que ellos dijeron, de que lo que les costó el paro del año pasado, del paro portuario, que era un paro solamente de puertos y que ellos dijeron que les costó en 15 días 60 millones de dólares. Yo calculo, este paro es más grande, porque no va solamente a los puertos. Simplemente digo, esto que ocupa una semana, ya ocupará, digamos, ya la mitad de lo que ocupa el otro. En realidad debería ser más, si lo consideramos que aquí no solamente se paró a los que iban a los puertos. Así que son datos de ellos de lo que significa parar. Pero yo creo que tiene que se refería al paro portuario en su dimensión completa. No, ellos se refieren al perjuicio de ellos.
a prejuicio de ellos. Yo creo que deberíamos poner las cosas en orden. Este fue una acción muy puntual, digamos, en términos de movimiento y de acción política. Creo que el gobierno lo que hizo fue una cátedra de cómo manejar mal, digamos, una situación política. Nadie levantó un dedo cuando el movimiento estudiantil se movilizaba con cientos de miles de personas y detrás de eso había una supuesta posibilidad de generar inestabilidad al gobierno. Al contrario, eran movimientos ciudadanos que legítimamente protestaban por la calidad de la educación, porque pusieron una nueva agenda. Hoy día hay un grupo de personas que también quiere meter su opinión en la agenda, quiere hacerlo en la Alameda y ocurre que ahora esta vez, digamos, son entonces yo creo que hay que tratar de hacer una distinción, Hernán, ellos tienen porque cuando hay personas que se movilizan por ciertas causas, tienen leyes a favor. Y lo hacen simplemente... No son perjudicados del sistema. Lo que no se ve es un gobierno incapaz de poder administrar a 13 camioneros, por favor. Esa es la realidad. Y al revés, lo que logra es una cadena nacional y una guerra al interior del oficialismo. Eso fue lo que vimos en los últimos días. A mí me gustaría saber ¿cuál es el punto? Yo mientras escucho a Alberto Salas, presidente de la CPC, llamando a la prudencia, al criterio, el otro día me tocó estar en la cena minera, justo cuando se estaban produciendo estos hechos, hace un llamado al diálogo, convocante, tiene como contrapunto a estas personas que representan sus propios intereses, porque digámoslo, el movimiento estudiantil aspiraba o clamaba por algo bastante más colectivo, ¿no? De bien común que solo el interés particular o el interés privado de su gremio. Y por eso yo partí diciendo que a mí me parece interesante el poder transparentar también a qué apuntan y hacia dónde van, porque tenemos malos recuerdos del pasado y uno no puede homologar las situaciones, pero de todas maneras hay cierto antecedente histórico que nos llaman al menos a sospechar estos movimientos en particular. Yo puedo concordar contigo si se manejó bien o mal, puedo discrepar de ti, pero a mí me parece interesante por sobre todo saber en qué medida la ciudadanía está efectivamente enterada, en qué medida el conflicto mapuche es un tema que ha sido o no ha sido asumido. Me parece en ese sentido más interesante revisar las propuestas que hace Huanchumilla o el debate sobre su renuncia que él plantea, más que solamente analizar la situación particular de delincuencia de un grupo interesado. Me parece que de todas maneras este grupo de dueños de camiones, como dice, propietarios de camiones, como le dice Alberto, que vinieron acá, que pusieron le pusieron un término de pronunciamiento al gobierno, que pidieron término inmediato de la violencia en la Araucanía. Yo le pusieron una serie de condiciones y le dieron un plazo. A mí me gustaría efectivamente, ayer escuché la entrevista de uno de ellos en otro canal, otro canal de televisión, me gustaría efectivamente transparentar quiénes son estos personajes, cuál es la finalidad que tienen, cuál es el objetivo. Está dentro de las reglas democráticas para poder efectivamente debatir con claridad de qué tipo de personas o de qué peso tienen relativo en el debate nacional. A mí me parece que... Cecilia, ¿se intentaba desestabilizar al gobierno, como decía Alberto? ¿Sabes qué? Me parece súper preocupante el discurso de Alberto y de Laura. Primero porque la Constitución le garantiza a cualquier persona, de cualquier clase social, de cualquier interés social, el derecho a manifestarse. Primero. Segundo, porque seguir estableciendo esta diferencia de clase yo creo que polariza más al país. Es como cuando se manifiestan los barrios altos contra la delincuencia, sale el ministro del Interior a decir no los vi tocando cacerolas en la dictadura. Entonces, algunos pueden manifestarse y otros no, cuando los temas pueden ser absolutamente transversales. Eso por si acaso, no, estoy haciendo mi análisis, absolutamente transversales. Tercero, yo vi una multigremial de 13 personas, dueños de camiones o trabajadores, ellos se definen trabajadores, que si son movimiento político no, la verdad, a mí no es ni un punto que no es que no me importa, no es el motivo. Si son movimiento político, bienvenido. Si tienen intereses partidistas, que yo los desconozco, no veo cuál es el problema. Tenemos a la presidenta de la CUT, que es militante del Partido Comunista, presidente del Colegio de Profesores, que es militante del Partido Comunista, no veo cuál es ahí sea el reproche que tú lo puedes hacer. Pero lo que tenemos es que es un tema que tienen que hacerlo ellos. Yo lo desconozco. Lo que yo hago es un análisis ciudadano de 13 camiones que parten un día lunes, que podrían haber pasado, como dice Daniel, absolutamente sin pena ni gloria, pero donde error tras error, región tras región, empiezan a ser victimizados por este gobierno. Al no posibilitarle la entrada a las ciudades para cargar combustible, como se denuncian muchas de ellas, teniendo incluso
incluso autorizaciones por gobernadoras para que pudiesen ingresar y en el acto era la prohibición. Segundo, sabiéndose reuniones internas de cómo lograban paralizar este movimiento. Estamos hablando de 13 camiones. Entonces, yo creo finalmente que una gota de agua el gobierno la terminó transformando en una tormenta. Y sobre todo, para aquellos que siempre señalan que en la democracia la libertad es importante, los derechos humanos son importantes, la expresión son importantes, haber sacado bajo la manga, como del sombrero sacar el conejo, un decreto absolutamente irracional para 13 camiones en un gobierno que siempre se ha jactado de sus orígenes, de ser absolutamente democrático, yo encuentro que fue lo peor que hicieron. O sea, se apretaron los dedos completos. Tanto es así que los dirigentes más importantes, la nueva mayoría, hicieron críticas públicas, señalando que no correspondían. Periodistas que siempre se han identificado o han tenido más bien una crítica en contra de la derecha decían, pero si no estamos en dictadura, que era en definitiva no dejarlos entrar a la región metropolitana. Una inconsistencia de ambos lados, de una izquierda de pronto muy preocupada del tema del orden público y una derecha de pronto muy preocupada de la libertad de expresión, cosas que no se ven en general. Lo que pasa, Daniel, que yo siento que a mí estas cuestiones de caricaturas ya... Yo pertenezco a otra generación y yo eso siempre lo voy a defender. Yo soy post-dictadura militar. No soy pre-dictadura militar. Y por lo tanto las caricaturas de que la derecha no defiende las libertades y la izquierda es dueña de los derechos humanos, yo jamás... Cecilia, tampoco lo puedes omitir. Pero soy un actor político que tiene una historia política de 21 años de militante y jamás voy a permitir que una bandera que sea... alguien se la trate de apropiar como propia. A mí me importan los derechos humanos, valoro los derechos humanos y los voy a defender siempre. Y soy de derecha. Y entre los derechos humanos está la libertad. Y por lo tanto yo siento, vuelvo a insistir, que la izquierda se equivocó, pero más que la izquierda del gobierno se equivocó, porque escuchar al exministro Francisco Vidal, profesor mío, que además le tengo mucho cariño, decir este grupo del cual es fascista, que está detrás, la derecha golpista, era la verdad que tú te sales de la noción de lo que está pasando con 13 camiones. Y finalmente creo que primó la cordura representada en el ministro Burgos, con todo lo que se sabe off the record, porque al final terminan todos siendo amigos, pero con el subsecretario ausentándose, presentándose el día siguiente después de almuerzo, más relajado parece, ¿verdad? Pero con un claro problema interno que siempre se termina sabiendo. Esto es lo mismo que la CONFEPA, es lo mismo que pasó en la reforma tributaria. Lo que tenemos es las mismas gremiales organizadas para poder desestabilizar el proceso de reforma. Eso es lo que hay. Sí, no nos engañemos, aquí estaba detrás de esto es cosa que entre en la página web usted ahora mismo de la CNTC, que entre en la página web de las distintas organizaciones que convocaron, de la SOFOFA, que entre a la de la multigremial que convoca, y van a ver siempre lo mismo, los mismos actores. Juan Pablo Suet, que es muy activo en todos estos procesos de reforma para ir en contra de la reforma. Bernardo Fontaine, muy activo en todos estos procesos, que no tienen nada que ver ni con los camiones, ni con los temas tributarios, no han trabajado en el área, ni son expertos en educación cuando se trata de meterse en los temas de educación, ni son expertos en los temas laborales para andarse metiendo con una asociación específica por los temas laborales. No tienen nada que ver, son simplemente operadores. Tienen el legítimo derecho a expresarse. Perfecto, pero estoy diciendo que no son militantes de partido por lo demás. Bueno, es que justamente, a mí lo que me llama la atención es que hoy día mismo, sabemos, por ejemplo, que lo de la CONFEPA fue un bluff. Hoy día sabemos que de los 1.100 colegios que tienen que elegir si entran de los partidos subvencionados a la gratuidad o no, que amenazaron a sus estudiantes diciéndole, nosotros esto nos va a destruir el sistema, vamos a tener que irnos a hacer particulares privados. Solo 9 colegios hasta este minuto se han declarado van a ser particulares privados, de los 1.100. ¿Ya? Y ya hay 600 que han declarado que van a entrar directamente a la gratuidad y los otros les quedan 2 horas para poder hacerlo. ¿Dónde está la presidenta de la CONFEPA? Entonces, ese es el punto. El punto es que eso que era humo el año pasado, que fue una gran marcha, y esto es lo mismo. Estos son los 13 camiones, ¿ya? Gran humo, y mañana nos olvidamos. Mientras tanto, le quitamos otros 5 puntos al gobierno, lo dejamos al límite de la respiración. O sea, ojalá que no sea así. Yo por eso partí diciendo las palabras del señor Pérez, yo no sé quién representa, quiénes son. Yo me gustaría que transparentaran sus intereses, porque si el interés burdo, vil, es político y está detrás, al igual como estas otras manifestaciones, estamos frente a un falso ejercicio democrático. A mí me parece que si fueran manifestaciones ciudadanas de interés efectivamente colectivo,
Esto sería legítimo. Nadie ha dicho, Cecilia, que estamos en contra de eso, contra la manifestación de la expresión. No, en absoluto. Yo, en absoluto. Ahora, sí me gustaría saber si este señor que ayer hablaba en televisión y hablaba del pronunciamiento militar, de este señor que admiraba a Pinochet, efectivamente son personas sin ningún interés ni cruce, como dice Alberto. Eso es simplemente un tema de transparencia que lo estamos poniendo mucho sobre la mesa a la luz de la necesaria fortalecimiento democrático. Yo creo que hay que ser transparente y decir a qué intereses representa uno cuando hace este tipo de manifestaciones. Esto sin perjuicio de reconocer las falencias posibles que tuvo el gobierno en la administración de este asunto. Yo creo que hay un tremendo doble estándar de parte de la izquierda, digamos. Porque cuando hay movimientos sociales que enarbolan las banderas que ellos abrazan, digamos, eso es una aproximación democrática. Cuando están en contra de lo que ellos proponen es desestabilizar el proceso de reforma. Y lo impresionante es levantar esa visión y desconectarse con la ciudadanía. Si lo que le ha pasado al gobierno y a la presidenta es que por sobre todo perdió la conexión y el sentido común con las personas que la eligieron. Sí, o sea, aquí los que abandonaron la reforma no fue la centro-derecha, que votó por nuestra candidata. ¿Qué importancia le atribuye esto a los Abandonó a la candidata por la cual votó. Cuando tú ves que hay más de un 70% de personas que desaprueban a la presidenta, entonces tú te preguntas por dónde radica el problema. Hablemos de las demandas del pueblo mapuche. No, en mi impresión, no cumplidas. Los compromisos de Michelle Bachelet no cumplido. Hasta el día de hoy no ha visitado la Araucanía. El día en que el intendente o exintendente iba a presentar las propuestas, le piden la renuncia. Entonces, ¿quién está desestabilizando qué en la Araucanía? Entonces, de nuevo, la reforma laboral. Hoy día estamos viendo, hay matices, porque la ministra dice que ¿por qué retroceden con el petitorio de Huenchumilla? Mi punto, en simple, es, primero, no caer en el doble estándar de creer que cuando hay movimientos sociales que abrazan la legitimidad de sus causas, vemos democracia y participación, y cuando están en contra de las mías, entonces estamos desestabilizando reformas. Y lo segundo es no caer en el espejismo de entender de que esto es responsabilidad fundamental y exclusiva del gobierno y en particular de la presidenta. Si tú creo confundes una marcha con un movimiento social, estamos equivocados. Si tú confundes un grupo de interés, en este caso de propietarios, que está buscando un objetivo específico que efectivamente no queda aclarado desde el punto de vista de qué es, porque cuando hablan de delincuencia y de terrorismo, ya resulta que los mismos, las que son víctimas, que son los conductores, dicen que no están de acuerdo. Entonces uno dice, entonces el problema es patrimonial, pero se gastaron más plata en protestar que en el problema. ¿Cuál es el problema? Para visibilizar, paralizar en materia de Estado de Derecho en la Araucanía. Y la utilización les dijeron que no fueran, no se movieran. También. ¿Cuántos camiones de estos fueron o sea, yo creo que este es un tema, a ver, para no poner en duda sus palabras, no vamos a decir aquí que también se alega de que ellos hay autogestión en los incendios para provocar el pago de los seguros. Yo no me voy a meter ni siquiera en eso. A mí solamente me parece que tú no puedes elevar al nivel de un movimiento social a un grupo de camioneros o propietarios de camiones, como dice. No, solamente me parece. Ciudadanos que llegaron y que quieren visibilizar una causa. Quieren visibilizar una causa, aunque eso signifique parar por miles de horas la movilización y el desplazamiento del resto de los chilenos, por miles de horas a lo largo de todo el país. No me parecen a mí los discursos autocomplacientes que tratan de justificar lo injustificable. Acá son multigremiales, pueden ser grupos de interés, yo ese punto te lo doy, como es la CUT, como es el Colegio de Profesores, que también son grupos de interés, pero un poquito, que también son grupos de interés. Pero lo que yo quiero decir, y tú hacías además un ejemplo que es bueno poner en su dimensión con la comparación de los micreros en la época de Ricardo Lagos, que se les aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado en ese minuto, que ahora es Ley de Seguridad del Estado. Acá estamos hablando de personas que se sienten víctimas de la violencia de la Araucanía. No estamos hablando que hicieron un paro porque le subieron el petróleo. No estamos hablando que hicieron una movilización porque le subieron el precio de los neumáticos. Estamos hablando de personas, de trabajadores, sean dueños de camiones o no lo sean, que por años y por distintos gobiernos no han sentido que exista una protección. Y que no pasa solamente, Laura, por el seguro, que era el compromiso del subsecretario Lewy, que dijo que después de 9 veces de haberse reunido con ellos, estaban analizando el seguro y estaban viendo los recursos con el Ministerio de Hacienda. Y por lo tanto él negaba reunirse con ellos nuevamente porque ya se había reunido 9 veces. Es raro cuando tú decís dónde estuvo la eficiencia de esas reuniones. Ellos pedían básicamente dentro del petitorio que realmente se aplique cuando corresponde la ley antiterrorista, que realmente se apliquen leyes que no dejen la impunidad porque hay 0 condenados y que realmente se empodere a carabineros como corresponden dentro de la protección. Brevemente antes de ir a la pausa. Si los mismos conductores dicen
que ellos no se sienten víctimas del asunto, que ellos consideran cómo dar ley antiterrorista. No, porque los propietarios de los camiones saben más que los propios trabajadores. Bueno, por supuesto. Pero cuando les incendian camiones salen los trabajadores, los camioneros, diciendo que temían por la vida. Entonces, ojo con eso. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más al conflicto mapuche en profundidad después de estas comerciales en Ciudadanos de CNN Chile. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile para hablar del tema que había dejado Hernán. Aquí hubo un atentado con el... ¿Qué pasó? El terrorismo y de nuevo, el agua, la obsesión de la derecha, el agua. Los derechos de agua están convertidos en un tema en este panel siempre, ¿eh? O sea, pregúntale a las forestales que se lo chupan todo. Un atentado. La representante de las forestales me quita el agua. No, además había que aclarar a propósito de los eventuales conflictos de interés que yo les comentaba que el presidente en la multigremial se llama Sergio Pérez Jara. Yo me llamo Cecilia Pérez Jara, pero no es mi hermano. Te juro que no es mi Tío, hermano. sobrino. No, es encantador. Yo lo encuentro encantador. abuelo. Nada. Esas cosas pasan. Okay. Cosas que pasan. Hernán había dejado algo planteado, que era el tema de las propuestas de fondo que, por ejemplo, hizo el exintendente Huenchumilla antes de irse. Habló, por ejemplo, de autonomía, de declarar un estado plurinacional. ¿Hay pisos? ¿Son buenas ideas? ¿Son malas ideas? O sea, yo creo que es un tema de primer orden. Es evidente que es un desgraciadamente mal denominado conflicto, en el sentido de que habría entre los pueblos originarios y los no originarios un debate, digamos, pendiente histórico. Creo que entre... Ya, pero no le saque el trasero a la Hay una jeringa. dimensión así. ¿Estás de acuerdo con la propuesta o no? ¿Para qué te das vuelta? ¿Para qué te das por vuelta? supuesto. ¿Estás de acuerdo con la propuesta de Perdona, Huenchumilla, sí o te no? voy a responder, señora periodista. Primero, diciendo que Abogada, doctora en Derecho. fue el gobierno el que previo a que conociéramos las propuestas del exintendente lo sacó. Por lo tanto, desgraciadamente no podemos contar. Pero te quiero decir de que el miércoles pasado fui invitado a un seminario de la Corporación ENAMA donde se conversó de nueva constitución. Ya. Y conversamos de una serie de alternativas a propósito del debate de la nueva constitución sobre reconocimiento, que es un tema que hemos estado muchos al menos en el discurso, pero cosa que no ha ocurrido. Ciertos grados de autonomía, más lejos, la posibilidad de que hayan cuotas o escaños reservados. Respecto de todas ellas políticas, yo por lo menos estoy de acuerdo y a favor. Y creo que hay una visión, me atrevería a decir, dentro de la centro-derecha bastante... Restitución de las tierras, Estado plurinacional, que porque lo de la lo que se cuota ha indígena en el limitado Parlamento es que era propuesta de la me parece- presidenta. Yo creo que lo interesante es que tú eres como del lote, digamos, de la nueva mayoría que tiene grandes preguntas y buenos discursos sobre el tema de las demandas del pueblo mapuche, y en la realidad, en la práctica, están en el gobierno y terminan sacando al intendente, la presidenta no visita la región. Yo soy directora de una empresa estatal. Y lo interesante sería saber no qué es lo que ustedes piensan, sino lo que ustedes hacen, y ver cómo, de hecho, el mundo de la Araucanía hoy día considera que este ministro del gobierno Interior, no porque le yo ha no lo cumplido tengo. con sus compromisos. Háblale al ministro del Interior. No, es que lo que pasa es que si hacemos este diálogo, hagamos desde nuestras propias miradas. Yo te pregunté a ti si tú estabas a favor de la propuesta. Yo en lo personal sí estoy. Soy parte de este gobierno y no se ha avanzado. Yo no soy funcionaria de gobierno, tengo un cargo en una empresa estatal, soy directora de una empresa estatal importante y me ocupo de los temas, aunque mucho machista en el Twitter lo dude, y otros no machistas también, porque el machismo es de mujeres y de hombres, ¿cierto? También, de ambas partes. Pero me ocupo de las cosas, por el precio del cobre, del precio del cobre, de los proyectos estructurales, y del tema en particular no me toca hoy día por la función que cumple, pero sí estoy de acuerdo con algunas de las propuestas O sea, de tu Huenchumilla. evaluación del gobierno en esta materia, Entonces, ¿es yo lo que buena o haría- mala? Pero si a ti te interesa siempre la cosa de tratar de pegarle al gobierno. ¿Es esto Quiero saber tu o queremos evaluación. hacer de esto un espacio de debate? No, Pero yo una quiero pregunta, hablar tú puedes hacer preguntas y también. yo quiero hablar de los temas de contenidos de propuesta de Huenchumilla, la propuesta en materia de Pero si lo pueblos sacaron por su originarios. propuesta. Bueno, pero ¿me estás preguntando mi opinión? ¿Te la puedo dar o no? De Ya. cómo el gobierno ha manejado el tema. A mí me parece que la propuesta de Huenchumilla es interesante. Y de cómo manejado, mira, yo creo que yo por lo menos no hubiese sacado a Huenchumilla. Pero como yo no soy ni presidenta ni ministro del Interior, a mí me parece que el ministro del Interior procedió de acuerdo con un acuerdo con la presidenta, son sus facultades constitucionales. Yo no lo hubiese hecho, pero ya habiéndolo hecho, solamente me puedo pronunciar sobre las propuestas. Tiempo. Cecilia Pérez entrevista a Alberto Mayola ahora. Nosotros con Alberto a esta altura ya íbamos corriendo, ¿no? Le dejamos el espacio. Por favor. A ver, yo creo que la petición de renuncia del exintendente Huenchumilla nos dejó a todos con ganas de conocer la propuesta en sí. Es más, yo sentí que hubo un ninguneo, dijeron solo 47 páginas. Y eso nos impidió conocer el fondo de una propuesta que
uno pudo dilucidar a propósito de lo que el mismo exintendente dijo, y lo dijo también ayer en un programa de televisión, digan nomás, en Tolerancia no Cero, no que me pareció muy correcto, un hombre que además sabe mucho, a conocer algunos títulos. Por ejemplo, Estado plurinacional, por ejemplo, autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, ley de amnistía a los delitos que no son de sangre. Por ejemplo, señaló retiro gradual de las forestales de la región de la Araucanía. En términos de entrega de tierra, un sistema distinto al que ha venido desde la época de Vieragallo, y una crítica hacia Vieragallo incluso por parte de él. Y yo sí me quedo en algo con él, habiendo cosas que yo creo que lo veo difícil en el Chile de hoy, de que no hay nada que no se pueda conversar, de que no hay nada que se pueda discutir, de que uno no puede partir desde un prejuicio. Y yo siento que a él lo transformaron en una persona que desde el prejuicio lo transformaron en una persona que es apoyado por grupos ancestrales de la novena región, y que finalmente le quitan el piso, porque no curiosamente, no por algo se va con todo el apoyo de los dirigentes máximos, de los representantes del pueblo mapuche, y por cierto, con críticas transversales, pero particularmente parlamentarios de la nueva mayoría, a su labor personalista y a su labor de poca integración o de ser obediente con el gobierno al cual representaba. Muy simple, yo estoy de acuerdo con las propuestas en general de Huenchumilla. Me parece que si se aplicasen habrían sido el paso más significativo probablemente en todo el siglo, desde el 1900 en adelante, al menos, de cómo avanzar respecto a poder realmente terminar con los conflictos en una zona en la cual efectivamente hay una irrupción del Estado de Chile que nunca terminó de hacer ley en relación con la cultura ancestral a la cual llegó a instalarse. No logró efectivamente esa simbiosis, y esa simbiosis hay que producirla en algún momento, y esto era un conjunto de medidas que avanzaban en ese camino. Por supuesto que daba mucho camino, pero se avanzaba. Creo que lo que me parece más grave del gobierno es que la razón por la cual sacaron a Huenchumilla es la misma por la que lo pusieron. Y eso es lo que me parece más grave, porque revela el nivel de contradicción del gobierno. El gobierno pone a Huenchumilla porque tenía el liderazgo, porque tenía una visión autónoma de cómo iba a resolver el asunto, porque él iba a ser capaz de conducir el proceso por su cuenta, porque él iba a ser capaz de dialogar efectivamente con las comunidades mapuche, y por tanto esas capacidades que él demuestra, que él las logra, que él avanza exitosamente por las mismas razones por las cuales él tuvo éxito, entonces es sacado. Y la verdad es que entonces el gobierno acepta nuevamente las presiones, y por eso le toca vivir con las situaciones que le toca vivir, porque esto no está separado ¿cómo va a estar separado, por cierto, del paro de los camioneros? O sea, está unido por la misma hebra de lo que Huenchumilla significa. Ahora ¿Tú crees son que el dos gobierno momentos entregó distintos entre uno y otro. Perdóname, la entrevista cuando tocaba entrevistar a mí, Alberto Mayor. Sí, pero desde que por primera vez se nombra Huenchumilla hasta ahora, son dos momentos dentro del gobierno distintos. Y ayer leía una crítica a alguien en Twitter que me decía, mira, si uno se cree el cuento de la propuesta de Huenchumilla, recuerda que él aplicó la ley de seguridad del Estado contra Héctor Yaitul, ¿no? Sí. Y también hay posiciones mucho más, no extremas, pero diversas respecto de la resolución de conflictos mapuche. Entonces yo creo que tampoco uno puede cerrarse solo a esta propuesta. Me parece que es una propuesta a la que yo adhiero, la de Huenchumilla, pero hay mucho más allá que el gobierno a lo mejor también debería escuchar. Mi pregunta, Alberto Mayor. Sí. La entrevista de Cecilia a Mayor. No, pero según lo que Alberto sostiene, entonces ¿tú crees que el gobierno entregó la cabeza de Huenchumilla a los camioneros? Yo creo que el gobierno entregó la cabeza de Huenchumilla, como yo insisto, no se sabe qué son los propietarios de camiones como movimiento, qué es lo que hay detrás. Le entregó a quien sea que sean los camioneros, a ese objeto que está representado por los camiones, lo que está detrás, a eso se les entregó la cabeza de Huenchumilla, y creyendo la misma tesis que ha tenido el gobierno todo el tiempo y que ha sido pésima, que cuando entrega al principio algo, en vez de, supone que se va a poder cerrar la puerta porque el otro va a estar contento con el trofeo de guerra, en circunstancia que lo que hace es abrir la puerta y entran completamente. Ahora, la tesis Burgos se vio equivocada y ha tenido error tras error, y sencillamente Michelle Bachelet tuvo que darle el apoyo porque
o lo saca o lo deja. Entonces no le queda otra. Aquí se equivocó la línea completa de Burgos con Orrego, negociando además con los camioneros. Me parece decir eso, Alberto, francamente. ¿Por qué? Yo entiendo que Burgos actúa aquí por instrucción de la presidenta, no echarle la culpa al ministro del Interior, sinceramente, me parece a mí que... Bueno, se equivocó, que le dio la orden. Yo entiendo que Burgos habló y dijo yo actué por instrucción de la presidenta. Bueno, se equivocó entonces. Se equivocó la presidenta. Porque la verdad es que yo entiendo que el ministro del Interior cuando lo hace en confluencia con el gobierno. A lo menos se equivocaron todos, pero uno puede hacer caer la responsabilidad sobre el ministro del Interior. Él tuvo suficiente coraje para decir, mire, yo asumo la responsabilidad. Estas son decisiones... Sí, pero también respecto a eso, Jorge Burgos, ministro del Interior, dijo estas son decisiones colectivas, pero la responsabilidad la asume uno. Yo lo escuché decir eso. Bueno, que la me parece un acto correcto públicamente. Lo que uno no puede hacer solamente es tratar de, y yo lo defiendo muy responsablemente, hacer recaer toda la responsabilidad en una especie de diseño Burgos-Orrego. Eso me parece que es un poquito excesivo. Respecto a los camioneros es evidente. O sea, los mismos camioneros dicen que ellos hablaron por teléfono con Orrego. Eso no es la manera de coordinar una movilización que tú sabes que va a ser importante, ¿ya? Y resulta que tú te juntas, reúnes, le dices, mira, el intendente le dice, mira, por ningún motivo yo voy a aceptar que pasen los camiones por la Alameda, olvídense de eso. No marchan los camiones, marchan las personas. Exacto, y ahí tú estableces las condiciones y esa negociación termina en algo o no termina en nada. Pero por teléfono, un tema que terminó siendo... El ojo clínico fue cero, porque si lo haces por teléfono, esa negociación, ¿ya? Y se rompe por teléfono porque no tenías interés en resolverlo adecuadamente. Un pequeño contrapunto, y es que creo que aquí el vaso medio lleno de lo de Burgos es que aquí, digamos, el cargo, sí, porque tomó un rol de liderazgo, asumió los riesgos y se comió los costos. Y perdió. Y sí, pero está bien. El ministro del Interior tiene que administrar y manejar crisis y estos escenarios se pueden dar. Y exacto. Y por lo tanto, la presidenta siempre va a tener responsabilidad política en lo que ocurre en su gobierno. Eso es indivisible. Pero no se le puede decir hoy día a Burgos de que no se hizo cargo del tema. Y yo creo que, esperemos, esto le dé cierta autonomía en la acción, cierto liderazgo como jefe político y que la nueva mayoría, porque nuestra pega como oposición es levantar nuestros puntos que nos parecen mal, pero la pega de la nueva mayoría del gobierno es trabajar juntos. Aquí parece que la oposición pasó a estar dentro de la moneda, digamos, el subsecretario del Interior es el opositor al ministro del Interior. Se amurró y se fue. Como para hacer una cierta distinción respecto del rol de Burgos. Algunos se van como Huenchumilla, otros llegan o vuelven, como Sergio Vitar, que se ha convertido ahora en miembro de este Consejo Asesor del Ministerio de Educación, en medio de una semana muy difícil para el Ministerio de Educación. Ya van en la sexta propuesta distinta en términos de cómo adelantar la gratuidad en la educación superior, que va a ir en una glosa de la ley de presupuestos. Ya la discusión del proyecto de ley quedó para fin de año. Hernán, ¿cómo te explicas esto? ¿Es la vuelta de una cierta sensibilidad concertacionista en un tema emblemático de la nueva mayoría o no es tan relevante lo de Vitar? Yo tengo la impresión de que después de haber hecho una mala reforma tributaria que tiene que ser parchada y de haber hecho ciertas cosas demasiado rápido, hoy día el gobierno está tomándose más tiempo. No solo en educación. En materia de reforma laboral, la ministra Rincón dijo que se iba a tomar todo el tiempo posible y que si era necesario sacarle las urgencias. En el Senado se va a dar una discusión técnica de mayor profundidad porque no se quiere repetir lo que ocurrió antes. Y tengo la impresión de que en materia de educación, que evidentemente ha sido un circo de propuestas, porque ya en lo que vamos es un poquito ridículo, pero también es cierto que hay un cierto grado de responsabilidad en tomar la decisión de postergarla, asumir el costo político, lo que significa la crítica de los líderes del movimiento estudiantil, etcétera, de tomar y asumir humildemente que necesitan asesoría, elegir a personas con experiencia, donde existe efectivamente, por así decirlo, y Vitar un poco lo ejemplifica, una sensibilidad concertacionista, una cierta forma de hacer las cosas, una cierta calidad en materia de políticas públicas. Yo creo que el gobierno está aprendiendo de alguna manera de los errores que cometió el primer año y al menos en materia de reforma laboral y reforma educacional está poniéndole cierta mesura, escuchando y abriéndose al diálogo. Esta reforma educacional ha sido de improvisación tras improvisación. O sea, todas las semanas tenemos que enterarnos desde los porcentajes de gratuidad hasta los distintos efectos que quieren producir ciertas indicaciones y finalmente sorprendernos de que va a ser, como tú decías, considerado dentro de una glosa de la ley de presupuesto en vez de una ley permanente. Y yendo a lo de Sergio Vitar, que esa es la pregunta de origen, no desconociendo su trayectoria política, yo creo que vuelve a hablar de un gobierno que
de un gobierno que no encuentra el norte, un gobierno que va y viene, un gobierno que, no solamente porque Sergio Vittar ha sido uno de los más críticos al gobierno de la presidenta Bachelet en materia educacional y otros, no solamente porque representa el alma de la concertación, sino porque es poner un elemento disociador dentro del Ministerio de Educación con quienes tú tienes que dialogar o parlamentar, como les señalan ellos. Y por eso sale el presidente del Colegio de Profesores rechazando, por eso sale la CONFECH, porque recordemos que el rol que cumplió el ministro Vittar en el gobierno de Ricardo Lagos, entre otros, fue aprobar o sacar adelante el crédito con aval del Estado, el crédito Corfo con tasa usurera del 6%. Entonces, si estamos hablando de gratuidad, él representa todo lo contrario. Y eso te habla de improvisación. No, yo creo que es incomprensible. O sea, yo no entiendo cuál es la lógica del gobierno. Una cosa es volver a la concertación desde un punto de vista filosófico, que me parece que es ya un error. Y otra cosa es además volver a los nombres propios. O sea, ya hacer un dibujo de que estoy volviendo al pasado me parece bastante grave. El nombre de Sergio Vittar fue emblemático durante las movilizaciones sociales. Efectivamente, no es alguien que no tiene capacidad de conversación con el movimiento estudiantil. Su discusión aquí en CNN con Francisco Figueroa fue uno de los elementos emblemáticos del movimiento estudiantil, de la fractura que significó el movimiento respecto a la concertación, que le significó la crisis política de la concertación, que terminó con su existencia histórica. La concertación se acaba por el movimiento estudiantil, no nos olvidemos de eso. Entonces, Sergio Vittar es justamente todo lo contrario de lo que se necesitaba en este momento. Incluso pensando maquiavélicamente en ser todo lo conservador que quieran. Sergio Vittar inventó un crédito conal del Estado que le costó carísimo a las familias chilenas, como José Cecilia, pero que además le costó carísimo al Estado. Una cosa bien ridícula. Pagar lo que los estudiantes no pagaron del crédito de la universidad a través del crédito conal del Estado, o sea, que el aval del Estado costó más caro el año 2009 que haber becado a todos los estudiantes beneficiarios. O sea, el 30% de la deuda se transformó en más del 100% de la deuda. Eso fue posible gracias a un diseño en el cual directamente Sergio Vittar diseñó un sistema que era completamente absurdo desde el punto de vista económico o derechamente mañoso para favorecer a los bancos, ¿ya? De lo cual el mismo Ricardo Lagos, en una entrevista que dio en Estados Unidos, que después le costó muy caro a quien le hizo la entrevista en Estados Unidos, que él mismo señaló que los bancos estaban coludidos respecto al crédito conal del Estado. ¿Ya? Porque el diseño... No me costó caro, Alberto. No, me refiero que hubo una entrevista que... Podrían contar a qué se refería. Una entrevista que él dio en la Universidad de California a una estudiante que tenía familia en Chile, y ella mandó la entrevista a Chile, salió en Chile la entrevista, y él se llamó directamente a su universidad en Estados Unidos, fijando una presión bastante importante, un ex gobernante versus una estudiante, entonces fue bastante complicado. Entonces, la verdad es que hay un conjunto de situaciones en las cuales, donde uno dice aquí, Sergio Vittar está metido justo en la zona donde hubo daño, donde hubo problemas, donde nació gran parte de la movilización estudiantil y el malestar por la educación. Ese es el problema. Mire, la verdad que en ese comité hay hartas más personas que Sergio Vittar. Está por de pronto mi compañero del directorio de Codelco, Dante Contreras, también, que fue llamado a ese comité. Hay varias mujeres, otras grandes representantes del ámbito de la educación. Yo no sé si hubiese puesto un exministro de Educación con la implicancia que tiene con el desarrollo que ha tenido el tema de la educación a lo largo del tiempo. Sin perjuicio de pensar que Sergio Vittar le tenga un gran aprecio, yo creo que no lo hubiese puesto, pero es una decisión de la ministra, entiendo. Y yo lo único que esperaría de esto es que efectivamente se pudiese zanjar, porque a pesar de que Cecilia dice de que vamos y venimos con la reforma, yo sí estoy clara de que vamos a tener gratuidad, sí estoy clara de que más o menos hemos ido a tropezones con la precisión de las cifras, pero yo estoy confiada en que la presidenta va a sacar eso optimista respecto de que ella va a llevar adelante una reforma en materia educacional, que esto se va a demorar, pero con el objeto de mejorar las imperfecciones, que la reforma tributaria va a adecuar los procedimientos para que sea más fácil el trámite, que ya estamos recaudando más dinero con motivo del impuesto. Trato de ser optimista respecto a lo que está pasando,
porque si no la gente que nos escucha además en la casa no solamente siente, sino que le reafirmamos a cada rato de que esto es un desastre y no es tan así, pese a que pasaron los propietarios de los camiones y paralizaron buena parte del país durante un rato y podemos tener corresponsabilidad, y yo tengo la esperanza que la reforma educacional efectivamente logre el propósito. Ya lo hizo en materia de inclusión, lo va a hacer en materia de término de lucro, esperamos que efectivamente no pueda haber un abuso en materia de lucro como lo había antes, o sea, tiene mejora y en ese sentido soy optimista. Si hay con Sergio Vittar o sin Sergio Vittar, yo creo que ahí hay buenos profesionales, insisto, está Dante Contreras, una persona que es ampliamente conocida en materia de educación y otras tantas académicas. Yo la verdad que no haría de este un tema, o sea, me parece que uno puede objetar los nombres, lo hizo el Colegio de Profesores, pero lo importante es el resultado de esa comisión más que las personas en sí mismas. Laura Hernán, Alberto, Cecilia, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición Gracias, de Ciudadanos en CNN Chile. Ahí está el libro que se va a ir de regalo para uno de ustedes. Vamos a comunicar oportunamente con él a través de redes sociales. Goles y autogoles, historia política del fútbol chileno. De Daniel Matamala. El mismo. Ya, nos vamos y los dejamos con la frase ganadora como la frase de la semana. Ustedes votaron por ella. Nos vemos el próximo lunes aquí en Ciudadanos. Buenas noches. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, eso lo hemos dicho. Ellos han venido desde la 9ª región hasta la región metropolitana, pero no van a entrar 13 camiones a la región metropolitana.